No te oigo ni te veo. ¿Qué tal, Laura? A ver. ¿Me oyes? Sí, aunque muy, muy lejos. Ahora, ¿qué tal? ¿Me oyes ¿Vale? mejor? Te oigo mejor. Hola. Sí. Genial. Bienvenida a ¿Me Vitaminas oyes para el bien? Alma. Yo te oigo. Pero no te veo. ¿No me ves? No. A ver, ahora. Ahora. Ahora te veo. Estás, Perfecto. estás torcido. ¿Cómo te puedo destorcer? ¿Tienes el móvil en horizontal o en vertical? Horizontal. En horizontal, yo también. ¿Y por qué te veo vertical? Bueno, No, ¿y ahora? no, te sigo viendo torcido. Ah, espera. No es un directo, ¿no? Es- Sí, estamos ya grabando. Estamos grabando, muy bien. Pero luego Es- lo editas, Estamos ¿no? grabando. Pero esta es la magia del directo. Siempre pasa igual. Todas esas cosas Muy, le dan un encanto a lo que vamos a hacer. Bueno, yo os quiero presentar a Laura Gadea, comunicadora entre especies y trabajadora energética. Bien, persona a la que conozco desde hace algún tiempo, estuvo por casa, visitó mi finca y me dio información interesante tanto de árboles como de piedras, animales no, porque no tengo. El único animal aquí soy yo. Entonces, eh, Laura tiene un don o ha desarrollado unas características de las cuales cada vez vamos a ver más en esta era de Acuario a la que entramos y me parece muy interesante que ella pueda aportar a nuestro canal toda esta información tan valiosa e interesante que ella recaba de estos animales y estas plantas y estas piedras que nos rodean, que hasta ahora, pues bueno, pues estaban ahí aparentemente en silencio, pero ya tenemos quien nos interprete la información. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, de verdad. Es un placer verte. Bien para mí. ¿Dónde estás? Estás en Galicia, me has dicho, ¿no? Ahora mismo estoy en Galicia. Estoy en un sitio hacia al lado del mar y la verdad es que se está muy bien. Estoy muy afortunada. Sí, seguro. Esta suerte que tienes de que llevas tu casa a cuestas, eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Para mí es la mejor vida. Encaja muy bien, la vida en furgoneta encaja muy bien con todo lo que hago y con quién soy. Y, la verdad es que estoy feliz. No es para todo el mundo, ¿eh? Pero para mí es perfecto. Sí, es verdad, no para todo el mundo, pero las personas que lo logran vivir y lo descubren, yo tuve la oportunidad de vivirlo así durante un tiempo en mi vida y la verdad que es algo a lo que invito a las personas. Bueno, Laura, estuviste acá en el sur, en el sur me refiero estamos en Andalucía, concretamente en Motril. Y Laura estuvo por aquí hace algunos años, en toda esta movida que hemos tenido de esta fiesta maravillosa. Y entonces, bueno, pues ella visitó la finca y la verdad que me dejó sorprendido con la información que me dio. Y supongo que sigues en ello, ¿no? Cuéntanos qué haces.
sigo en ello. Y me gustaría aclarar que en realidad no es un don. Has dicho que yo tengo un don, pero un don suena a algo específico que tiene una persona específica. Pero no es así para nada. Esto es algo, es una capacidad innata en cada uno de nosotros que todos llevamos dentro y que simplemente se nos ha olvidado que está ahí porque no la hemos usado nunca. Desde bebés intentamos comunicarnos con esta herramienta con nuestros padres, pero como ellos no saben usarla y no hacen más que insistirnos en decir mamá y decir papá y pelota, entonces al final nos damos cuenta de que esa manera de comunicarse nos sirve solo a través de la palabra. Y es ahí cuando empezamos a olvidarnos de esta herramienta y nos centramos en el lenguaje verbal. Pero todos tenemos esta capacidad. Simplemente yo me he dedicado y me dedico, porque esto es un ejercicio de todos los días, a conectar con esta herramienta y entrenarme para trabajarla y usarla y poder desarrollarla a la vez que me desarrollo yo también como persona, ¿no? Entonces, dime. Gracias por especificar, porque claro, desde el desconocimiento, pues uno a veces emplea palabras que no son correctas. Te agradezco que hayas definido así esto que, en el fondo, lo que quiero o entiendo que quieres abrirlo a que todo el mundo pueda comprender que es capaz. Pones el ejemplo de los mayores y sabemos que los mayores antes estaban muy conectados con la naturaleza, a través de las cabañuelas, a través de mirar al cielo y ver las nubes, podían definir si va a llover, si no. Los ganaderos pues observaban el comportamiento del ganado y podían predecir determinadas cosas. Genial, es que es algo que de alguna forma, no sé tú qué opinas, pero creo que estamos olvidando, ¿no? Sí, y por eso me gusta mucho reiterar que no es algo especial que haga yo. Yo tengo una cabeza, 2 manos y 2 piernas y 2 pies, ¿no? Como todo el mundo. No tengo nada de extraordinario ni de diferente, porque creo que realmente es importante decirle a todo el mundo ahí que tú también puedes relacionarte de esta manera con el mundo que te rodea, que es que vivimos en un mundo mágico y se nos ha olvidado. Y podemos relacionarnos sobre todo con la naturaleza, pero también con el ser humano. O sea, realmente relacionarnos los unos con los otros de una manera mucho más diferente, más profunda, más de conexión, más honesta y directa. Es a través de percepciones, de sensaciones. No hay mentira dentro de este lenguaje. Es un lenguaje muy honesto y muy real, de profundo, ¿no? De real de alma, quiero decir. Es muy difícil encontrar las palabras, ¿no? De luminoso y o sea, una vez que te conectas con otro ser vivo de esta manera, ya está, es una conexión que has generado, has podido sentir a la otra persona o al otro animal o al árbol, a quien sea, lo has podido sentir en todo su ser, ya sabes quién es, qué es lo que contiene, sus miedos, sus ilusiones, sus capacidades, todo. Entonces, ya no puedes relacionarte con este ser vivo de la misma manera que te relacionabas antes, porque ya ha habido esa conexión, esa chispa entre los dos, que ya te mantiene unida y en conocimiento y en comprensión de quién es el otro para siempre, ¿no? Entonces, por eso insisto en que todo el mundo lo puede hacer, porque tengo la esperanza de que si todos nos aprendemos a relacionar así, y llegará, de verdad, digo que llegará en un momento en el que todos podamos hacer esto, y creo que eso va a hacer que nuestra relación con el entorno cambie y que respetemos a la naturaleza de corazón, porque podamos sentir quién es ese árbol que vamos a talar, cómo va a tomarse esto, cómo lo va a llevar, si es una cosa correcta o no es correcta, lo vamos a poder sentir o percibir en nosotros. Y entonces eso va a cambiar completamente nuestra manera de mirar a ese árbol y de ir a talarlo, ¿no? O a esa persona o a ese animal. Sí,
totalmente de acuerdo contigo. Vamos a eso. Lo tengamos más o menos evidente en nuestras vidas, pero vamos a eso. La era de Acuario nos lleva a esta comunicación verbal, a esta comunicación más intuitiva de lo que realmente nos rodea, lo que somos nosotros. Como tú ya sabes, yo me dedico al mundo de la terapia y para mí es un sentir el escuchar a una persona. Cuando alguien me viene y me dice, ¿pero qué? Digo, pues no lo sé, vamos a ver, espérate, vamos a escuchar a tu cuerpo, a ver qué dice, porque lo que he descubierto en los últimos años con la terapia craneosacral principalmente, aunque toco otras distintas, pero parto de la base de esa escucha inicial, que el cuerpo sabe, el cuerpo está, diríamos, con ganas de que le escuchen. En muchas ocasiones yo me encuentro eso, ¿no? Es decir, alguien que viene a consulta y dice, wow, por fin alguien me escucha, ¿no? Porque no es la interpretación, imagínate, tú vas al terapeuta o al masajista, no, esto es por esto, por lo otro, pero claro, no sabemos, a veces un trauma se manifiesta después de 20 años. Un trauma se manifiesta en el momento menos adecuado, ¿no? Y resulta que hace, pues no sé, desde nuestra adolescencia, desde nuestra infancia, que acarreamos esa problemática, pero llega un momento en que el cuerpo ya no puede más. Y entonces se manifiesta el problema, la tendinitis, la ciática, esa emoción que no puedo sobrepasar. Todo eso, pues claro, nuestro cuerpo es sabio desde mi punto de vista, igual que supongo que tú entiendes a los árboles y a las rocas y a las plantas y a los animales, que en un momento dado dicen, bueno, ya está, o sea, ya está. Llevas podándome toda la vida, por favor, déjame ser como yo quiera, ¿no? Que muchas veces nos falta esa escucha, ¿no? Queremos explotar la naturaleza, que queremos sacarle el máximo partido, pero también nos estamos olvidando de que hay unas raíces debajo. Yo, por ejemplo, pues Laura, acabo de tener un duelo en la finca porque una de las encinas que tenía, la única encina que tenía, se ha muerto, se ha secado. No sé si a raíz de la sequía o de este problema que arrastramos de humedad, o porque yo no sé, a lo mejor le he tocado las raíces sin saber, no sé, no sé. El caso es que hace falta saber más sobre lo que nos rodea, como tú dices, para poder tener un entorno mucho más armónico con nosotros. Mi caso pues es con los seres humanos, pero tu caso es con los animales, con las plantas, que me parece algo excepcional, maravilloso, que me gustaría que nos contaras un poco más. ¿Cómo llegas tú a todo eso? ¿Cómo llego yo o cómo llega cualquier persona? Porque lo que has estado hablando del cuerpo es... Cuéntanos tu caso. Mi caso específico. Pues a ver, yo de pequeña siempre mi sueño era hablar con animales y con plantas y piedras también. Pero por supuesto todo el mundo me decía que eso no existía. Así que yo seguí mi segunda pasión, que era la rehabilitación de la fauna salvaje, y me hice auxiliar veterinaria. Tuve la suerte de trabajar en varios centros de rehabilitación de fauna salvaje de España y de Reino Unido. Y un día, entre tanto, según estaba trabajando siempre he trabajado con animales de siempre, ya sea en clínicas veterinarias, con animales exóticos o con fauna salvaje. Y un día alguien me dijo, pues me he hecho un curso de comunicación entre especies, y dije, y esto, por fin, esto sí que realmente está pasando, ¿no? Pues me apunté al curso, era un curso de un fin de semana, y en el curso pues nos hacían hablar con los animales que estaban allí, a través de fotos con otros animales, y eran 2 días de curso. Y cuando terminó el curso dije, ostras, Pedrín, porque
Una cosa así, donde ves la evidencia que tú estás pudiendo hablar con los animales de otros y que otros están pudiendo hablar con tu animal, que sabes que no le conocen de nada y te están dando toda la información que tú sabes que es cierta porque le conoces, ¿no?, a tu animal. Y dices, vale, yo salí de ahí diciendo, o sea, esto existe, no solo existe, que yo ya sabía que existía, pero no sabía cómo traerlo al físico, ¿no? Y digo, vale, entonces, además de existir, resulta que yo puedo hacerlo, porque yo he visto que puedo hacerlo, aunque sea en un fin de semana. ¿Y ahora qué hago con esto? Me generó un antes y un después, ¿no? Decir, vale, porque esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, pero ¿y ahora qué hago con esta información? ¿Cómo manejo esto, no? Y claro, yo he estudiado ciencias, yo y vengo de una familia muy racional, entonces yo necesitaba encontrar la manera científica de hacer esto o de estudiar esto, de entenderlo. Y pues no sabía muy bien, o sea, me perdí, dije, yo no sé cómo coger esto, porque claro, ¿ahora qué hago? Me estoy volviendo loca, estoy oyendo hablar a los animales y a las plantas y ¿qué hago con esa información y cómo gestiono esto, ¿no? Y llegó un momento en que dije, bueno, tuve que saltar al vacío y coger las riendas y decir, venga Laura, hazte la valiente, créete esto. Por supuesto, esto además en una época en la que esto no existía en ningún sitio, nadie lo estaba haciendo, yo era una loca, ¿no? Y me lo estaba inventando todo. Entonces, tuve que coger mucha fuerza interior para poder decirle a la gente, es que yo sé que esto se puede, yo estoy haciendo esto, estoy aprendiendo a hacer esto, ¿no? Y decírselo pues a mi pareja y decirle que te dedicas a hablar con animales y con plantas y con piedras, pues al principio me costaba, ¿no? Pero para mí esto era lo que yo sabía que yo había venido a hacer, entonces decidí entrenarme, básicamente. Sabía que si yo me quería dedicar a esto, yo no podía dedicarme a esto ya, tenía que conocer esta herramienta y desarrollarla. Entonces, pues me pasé 10 años trabajando con esta herramienta antes de dedicarme a ello profesionalmente y luego ya empecé a tener un poco de valor de salir ahí fuera, empezar a hacer una página web y empezar a dedicarme a ello profesionalmente. Y tardé un poco más todavía en empezar a hacer cursos. Los cursos vinieron porque muchos de los clientes que venían y me hacían preguntas sobre su animal, pues ellos querían hacer esto también, ¿no? Y para mí era como, claro, es que tenéis que hacer esto, no me necesitáis a mí para hacer esto, vosotros podéis hacer esto. Entonces empezaba a decirles, ¿no?, cuando venían a mis consultas y les explicaba, pues haz esto y vamos a hacerlo juntos, a ver si tú lo consigues también. Y entonces poco a poco, pues de una manera u otra acababa enseñándole a la gente a cómo comunicarse con su animal. Y llegó un momento en que dije, bueno, ya está, ahora voy a hacer un curso de verdad para ver si esto se lo enseña a la gente, ¿no? Y la verdad es que me di cuenta de que como es algo que llevamos dentro, yo le he enseñado esto a una amiga pues que se interesó, por ejemplo, en un té, le enseñé a comunicarse con su animal y en menos de 2 horas lo había hecho y lo hacía. Y le dabas fotos de otros animales y te decía, ¿no? O sea, en 2 horas se puede aprender. Lo que pasa es que yo después de llevar 20 años haciendo esto me he dado cuenta de que como seres humanos y con este esquema mental que llevamos dentro, tenemos tanto que desaprender y tanto que construir en cuestión de, o sea, primero desaprender lo que se nos han dicho que existe y que no existe, ¿sabes? Y luego el coger el valor para decir, bueno, vale, yo ya sé que todo esto me han dicho que es así y ya he visto que no es así. Ahora como desmonto esto y claro, estoy quitando pilares y escaños que había ahí, pero tengo que poner otros. Entonces esos otros los tienes que ir construyendo acorde con cómo vas avanzando, ¿no? Y entonces decidí formar un curso, que es este último que he hecho, es un curso nuevo para ayudar a la gente a generar esos escaños, que son escaños a base de autoconocimiento, de conectarse con sí mismos, para que ellos puedan formar esas bases de una versión diferente
de ser humano que son. Para poder hacer esto con confianza, como para que no se sientan raros, que no se sientan extraterrestres, que sepan que se puede hacer y que lo mantengan en el tiempo, que no solo lo hagan, porque en ese fin de semana donde yo hice el curso yo vi que mucha gente salió de allí con miedo y que no volvieron a tocar esta herramienta. Y a mí eso me dio muchísima pena, ¿no? Y de hecho ya a mí me ha venido gente de Laura, es que yo hice los cursos, pero no me atrevo, ¿no? De otros cursos que hicieron. Y por eso en este curso les doy las herramientas para que lo puedan seguir trabajando, para que no tengan miedo, para que construyan su propia herramienta y que se conozcan trabajando con ella, ¿no? Para que la mantengan en el tiempo. Qué bueno, y la qué verdad es que bonito, es maravilloso. qué bonito lo que cuentas y qué, digamos, educativo, ¿no? Porque muchas veces la gente ante estas situaciones nuevas se asusta. Entonces, una persona como tú, que sabes comunicar, que ya tienes la experiencia, que llevas tantos años comunicándote con todas estas especies, me parece muy interesante. Claro que sí. Cuéntanos qué es lo que ofreces para que el público lo sepa. Pues es un curso que he dividido en dos partes. Un curso en el que enseño a la gente a hacer lo mismo que hago yo. Intento poner toda esa experiencia que he recogido durante estos 20 años dedicándome a la comunicación entre especies y la he puesto en este curso. Y con la intención de hacerlo un poco más accesible, tanto a nivel económico como a nivel de tiempo, pues lo he dividido de tal manera que al final ha resultado que es la mejor manera para poder construir esas bases que estábamos hablando. Y es que lo he dividido en dos. Es un curso entero, pero lo he dividido en dos partes. Y la primera parte está abierta para todo el mundo, no solo para gente que quiere trabajar con la comunicación entre especies y aprender a hablar con animales, plantas y piedras, sino la primera parte realmente es la que te va a dar los pilares para conectarte contigo, para aprender a escucharte, a saber quién eres, a conectar con esa intuición, a trabajar la intuición y desarrollarla, a ayudarte a entenderte y a escuchar, sobre todo a hacer escucha consciente, porque es una cosa, el ser humano no, lo de la escucha lo llevamos muy mal, y la transmisión también, la transmisión de información a otro ser vivo, ya sea un animal o una persona, también es una cosa que nos cuesta mucho hacer. Entonces, ahí es donde, en esa primera parte, es donde enseño a la gente a conectar consigo y con su herramienta innata, ya sea porque quieren conocerse, ya sea porque quieren empezar a desarrollar esa intuición y relacionarse un poco con el mundo que les rodea de otra manera, sentirse más conectados con la vida, sentirse que tienen un lugar en el mundo, porque en estos momentos de evolución del planeta, yo creo que hay muchísimos de nosotros que no nos sentimos que tengamos un hogar, como que no sentimos que pertenecemos aquí, que nos cuesta encajar, ¿no? Pues a través de esta primera parte del curso, de saber, de conocerte, de conectar contigo y tus capacidades innatas, ayuda a encontrar un poco ese hogar, a posicionarte en un buen sitio y sentirte a gusto con quién eres y dónde estás. Con esa primera parte ya empiezas a trabajar con la información sutil, que es aquella que no se recibe a través de los 5 sentidos, que es el mismo lenguaje, porque es un lenguaje, es el mismo lenguaje que utiliza la intuición. Entonces, esto es lo que te da las bases para poder llevar esto a tu vida, ya sea porque la quieres usar en tu día a día o porque quieres dedicarte a otras cosas o explorar una parte de ti, desarrollar más esa intuición o esa información, esa recepción de la información sutil y hacer trabajo energético. Una cosa, Laura, cuéntame una cosa. ¿Dónde está el clic? Es decir, ese paso entre que, bueno, uno puede tener una capacidad de escucha con los humanos, ¿dónde está ese clic del que te puede permitir
pasar a escuchar también a la naturaleza para ti? Pues mira, en realidad a mí ese clic es muy fácil, porque ese clic, ese de pasar de uno, es simplemente aprender y poner atención, porque realmente se trata de eso. La información ya la recibimos. Solo con poner nuestra intención en escucharla, ya podemos conectar con ella. Para mí el clic ese es lo más fácil y es lo más rápido y es lo que se puede aprender en 2 horas. Mantenerlo es otro asunto. Mantenerlo en tu día a día, en lo que haces, que no sea cuestión de un momento en un curso, sino que te lo puedas llevar a casa y lo practiques y puedas traerlo a tu vida y saber que cuando estás hablando con un amigo, saber que ese amigo lo está pasando mal, pero no te lo está diciendo verbalmente. Si eres enfermero y estás trabajando con alguien, el saber que esa persona tiene algo más pero que no lo estamos viendo, que no lo está viendo igual el médico, quien Laura, sea. vamos a hacer una cosa. ¿Quieres subir el volumen de tu teléfono? ¿El qué? El volumen de tu teléfono. Sí. Súbelo. ¿Qué pasa? ¿Súbelo? Súbelo. Sí. Intenta Ya. subirlo al máximo. Pero el máximo es para oírte a ti. ¿Ahí? ¿Me oyes bien? Respire, te empieza a oír muy baja. ¿Ah, sí? Pues no he hecho nada. ¿Me sigues El oyendo volumen de bajo? tu teléfono está al máximo, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Entonces, estabas comentando de que ese enfermero que percibe que algo está erróneo, pero claro, su disciplina y sus circunstancias le impiden esa escucha, ¿no? Real de lo que está pasando. Sí, porque para mí igual es mejor empezar por ahí, ¿no? La comunicación entre especies es el lenguaje de lo sutil, y el lenguaje de lo sutil, que decíamos que es el que no se recibe a través de los 5 sentidos, es un lenguaje que va más allá de hablar con animales, plantas y piedras. Es que es el lenguaje de la intuición, es el lenguaje donde está todo aquello que no está en el físico, que no está en el tridimensional. Entonces ¿sabes? Cuando entras en una casa, este es el ejemplo que pongo porque es algo que todos sentimos. Cuando entres en un lugar, en una casa o en un edificio o en un museo, hay veces incluso en un hospital, y que dices, este no es el sitio para mí, me tengo que ir. ¿Sabes ese tipo de sensación de, no, aquí no estoy a gusto, esto me da mal rollo? Ese me da mal rollo, eso es información sutil que estás recibiendo. Entonces esa es la base, es esa frecuencia que no se ve en el físico, que está ahí y a la que uno puede conectarse. Y esa misma frecuencia es la que se utilizan las especies para hablarse entre sí. Y esa frecuencia, a ese no sutil, o sea, ese mundo sutil al que nos conectamos para poder hacer el trabajo de la comunicación entre especies. Bien. Cuéntanos anécdotas, que sé que tienes algunas interesantes de personas que te comunicaron con sus animales y descubrieron cosas interesantes que les facilitó la vida mutuamente. Cuéntanos anécdotas, por favor, a la gente le va a encantar. Anécdotas. Que has trabajado con caballos, con perros. Sí, porque la comunicación entre especies se puede hacer con todo tipo de animales y es, como decíamos, una escucha, ¿no? Entonces, lo que hago es hacer de puente entre el humano y el animal para que ellos se puedan entender mejor el uno y el otro y para transmitir las necesidades del humano al animal y del animal al humano. Entonces, a mí mucha gente me llama, claro, cuando su animal está enfermo para entender qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita,
qué es lo que le mejora, qué es lo que le empeora, y sobre todo lo que todo el mundo quiere saber es qué puede hacer ellos, su humano, ¿no?, para ayudarle a ese animal. Luego, por ejemplo, también me vienen con problemas de comportamiento, por ejemplo, hace unos años una pareja que se acababa de ir a vivir juntos, y uno de los perros, tenían 2 perros, y uno de los perros de repente se subía a la cama y hacía pis en la cama. Y entonces, pues hablando con el animal, entendí que, me contaba que antes ese chico estaba con otra chica, y ese perro estaba súper apegado a la otra mujer, y no entendía cómo es que ahora había otra mujer en la casa. No es que no le gustara a la otra mujer, sino que no entendía qué es lo que estaba pasando, porque nadie se había parado a explicárselo. Entonces, a través de explicarle y de ver qué es lo que necesitaba, pues entendí que necesitaba seguir viendo a la otra mujer, y que simplemente, sabiendo que ahora esta era la situación, que se habían separado y había otra pareja que se había formado, lo aceptó perfectamente, se le llevó a hacer visitas a la otra mujer y ya está. El perro volvió a tener un comportamiento absolutamente normal, y quería a esta nueva persona, a esta nueva novia del chico, y quería también, y seguía viendo a su antigua humana, y ya el animal volvió a estar contento. Es cuestión de explicarles las cosas y hacerles partícipe para que ellos consigan entender, ¿no? Interesante. Qué interesante saber que tanto las plantas como los animales necesitan una explicación como la que nosotros podemos expresar. Que no hace falta ponerse a ladrar, que no hace wow, que simplemente con tu comunicación de A, B, C, ya el animal te va a entender. ¿Qué es esta? Sí, de hecho, si tienes un animal y vas a hacer un cambio, o ves que ha habido un cambio de comportamiento, ayuda mucho si les hablas directamente. No es lo mismo hablar en voz alta que hacer la comunicación que hago yo, pero cuando hablas en voz alta, si pones toda en tu intención y el peso en lo que estás diciendo, y comunicas el mensaje que quieres comunicar, lo comunicas con esa intención, les llega. Entonces, un inciso en la comunicación que haces tú, que es más telepática. Depende de lo que entendamos por telepática, porque si por telepática entendemos que esa distancia, sí, efectivamente, yo trabajo, casi 100% de mi trabajo es a distancia, pero si por telepática entendemos que es a través del cerebro, entonces no, porque yo me comunico con árboles también y piedras, entonces ahí no hay un cerebro como tal. Entonces, ¿a través de qué órgano se produce? La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí que sé es que, no lo sé, tengo mis teorías, pero saber porque lo hayan científicamente probado, pues no lo sé. Habrá otros que tengan la respuesta. ¿Cuál es tu intuición? Es que no, yo creo que no va, es más un lenguaje que no va a través del cuerpo físico, es un lenguaje que va mucho más allá. Entonces, para mí es simplemente... podemos decir que es el campo energético que nos rodea. Sí, yo creo que es así, es un intercambio de energía, todo es energía y todo es vibración, y todo energía y vibración tiene información. Entonces, desde un pensamiento es información, y es energía y es vibración. Entonces, un pensamiento que genera una emoción, esa emoción en nuestro cuerpo empieza a llenarte, ¿no? Te llena. Si sientes miedo, por ejemplo, ese miedo te llena y empieza a expandirse, y no solo te llena a ti todo tu cuerpo y te coge todo el cuerpo, sino que se expande y sale de ti. Y si hay otra persona que está al lado tuyo, puede recibir ese miedo que estás recibiendo tú. Y si muy interesante el ejemplo que estás poniendo, porque todos sabemos que hemos escuchado en algún momento que los animales huelen el miedo.
Entonces, quiero decir que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a tener una comunicación más íntima con alguien, femenino, masculino, 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 es igual. Empezamos a segregar toda una serie de hormonas físicas que se transmiten a través, y los animales lo huelen, lo sienten. Antes incluso que nosotros, que hemos perdido o hemos tapado esa facultad a través del perfume o de otras muchas cosas. Me parece muy interesante el ejemplo que has puesto para que la gente pueda entender el cómo. Pero es diferente, ¿eh? Porque no estoy hablando de que los animales, tú estás hablando de que lo huelen, porque igual hay químicos o eso, que no lo sé, porque tampoco lo he estudiado yo y no lo conozco, seguro que lo huelen, pero también es porque nosotros podemos recibir ese miedo. O sea, si tú encierras a un grupo de gente en una habitación y hay un número considerable de personas que empiezan a tener miedo porque se lo inventen, que empiezan a generar la sensación de miedo, todo el grupo va a acabar teniendo miedo y se va a contagiar de ese miedo sin saber por qué. Porque se siente y se percibe. Así como se percibe, estoy hablando de emociones fuertes para que consigáis entender lo que quiero decir. Pero también pasa con otras que no son emociones tan fuertes. Pero, por ejemplo, el deseo sexual, y claro, la mujer es muy perceptiva para estas cosas. Un hombre tiene deseo sexual por una mujer y la mujer, aunque esté al otro lado del bar, esa mujer va a percibir que hay alguien que está pensando en ella sexualmente. Se percibe. Es ese tipo de lenguaje del que estamos hablando. Esa transmisión que ha habido desde esa persona hasta esa otra persona con ese deseo sexual, que ha atravesado distancias, es a través de esa energía y esa información que hay en esa energía y en esa vibración. Y entonces estos son emociones. Pues esto es una cosa que ocurre de manera inconsciente. Bueno, pues si lo hacemos consciente, igual yo te quiero transmitir a ti una emoción y solo tengo que poner mi intención en transmitírtela. Entonces, es telepatía porque es a distancia, pero no pasa a través del cerebro. Yo no creo que pase a través del cerebro. Sí, yo tampoco. Yo que trabajo con cráneo sacral he podido experimentar cómo son otros órganos, otras características energéticas que hacen que esa persona pueda percibir, en este caso yo como receptor ante la terapia, lo que ocurre, lo hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y eso es una información que para mí está en el campo energético. Y a través de ese campo energético yo puedo percibir, orientar, más o menos como para que esa persona consiga su equilibrio. Sí. Laura, otra pregunta. Tú, a día de hoy, que estamos en esta situación de cambio climático, entre comillas, ¿cómo percibes tú la Tierra? ¿Cómo que percibo yo lo que los animales y el mundo vegetal y el mundo animal está pensando de lo que está ocurriendo? A día de hoy, sí. Pues verás, lo más bonito de todo esto es que los animales y las plantas, todo aquel reino que no es humano en realidad, no ve la vida como la vemos nosotros, en plan, ¿quién está haciendo esto? Vamos a acusarle de que es una mala persona. Ellos no lo ven así. Ellos, para empezar, todos los animales viven muchísimo en el presente y en la aceptación. O sea, es una cosa, yo tengo el privilegio de aprender de los mayores maestros del mundo, porque la cantidad de aceptación y de presencia que tienen los animales, y los árboles, te cuento, y las piedras, pues es enorme, ¿no? Entonces ellos viven en el presente y están viendo los cambios, porque los están viendo y están viendo que les perjudica, pero no están pensando, ay, al humano hay que quemarlo en una hoguera. No, ellos lo ven como, bueno, pues esto está siendo así, a ver si aprenden. Yo lo percibo mucho en el ambiente, una esperanza
de que el humano despierte, que el humano aprenda a ver y que aprenda a relacionar. Es como que sí que noto frustración, porque es verdad que ya está empezando a haber niveles de frustración, sobre todo en determinadas especies como las ballenas, jolín, están tardando, ¿no? Como que les frustra que no veamos lo que realmente es importante. Y es que hemos perdido totalmente visión de lo que es importante. Hemos puesto toda nuestra atención en lo superficial, en lo material, en todo lo que trabaja con el futuro y con lo que trabaja el presente, el pasado. Y se nos ha olvidado que lo importante está en el aquí y el ahora, y en esa sutil, en el sentir, en el percibir, en relacionarse desde el amor, en relacionarse desde la energía. La energía es una cosa que no tenemos en consideración en ningún campo, en ningún sitio, y es una cosa que va apegada a nosotros y que nos rodea, y que es que somos tanta energía como somos mucha más energía de lo que somos de cuerpo físico, ¿no? Pero todo lo que somos como físico va primero en la energía y está relacionado en la energía. Una enfermedad primero se manifiesta en nuestra energía y luego, si no se trabaja, se manifestará en nuestro físico. Y se nos olvida. ¿Qué mensaje le mandarías tú a los humanos para conversarnos con los seres, con los otros reinos? Yo les animaría a despertar de esa nube gris en la que tienen la cabeza a todos, de conectar con quienes son, de respirar, de traerse al momento presente y de conectar con sus capacidades innatas de percepción, y para poder percibir, sentir el mundo que les rodea de otra manera. Yo estoy convencidísima de que eso va a hacer que la gente trate a los demás, incluidos humanos, porque pues de otra manera, ¿no? Entonces, despertar y o igual, ¿sabes qué? Igual la solución es el hacer zoom hacia afuera, ¿no? El entender que el problema que has tenido en la oficina hoy, mirarlo no desde ti, sino desde otros, desde otro país, desde otro continente, desde otro planeta, y ya mirarlo desde el universo, ¿no? Y desde el universo ver cómo se ve tu problema en la oficina. Y ver si eso es tan importante como a ti te parecía que era, y quizás poder salir un poco de esa nube gris que tienes en la cabeza, en la que piensas que ese es el problema más grave del mundo, que existe en el mundo, ¿no? Y darte cuenta que hay muchísimas cosas que son muchísimas más importantes que ese problema que has tenido en la oficina de hoy. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Y vamos a ver, las personas que quieren contactar contigo porque tengan alguna información interesante con sus animales o que quieran realizar esos cursos, ¿qué deben de hacer? Escribirme a través de mi email en mi página web, lauragadea.com. Siempre respondo y además soy bastante cercana, entonces si me escriben con un número de teléfono yo les llamaré y podremos hablar de su animal, si es que necesitan algo, o si están interesados en hacer el curso, pues hablaré con ellos para ver si este curso es realmente para ellos y les explicaré cómo funciona y así nos conoceremos un poco más. A ver, casos concretos de personas, porque sabemos que muchísimas personas tienen animales de compañía. ¿Con qué casos se te puede desenvolver a ti? ¿Con qué caso? Pues mira, por ejemplo, uno de mis grandes trabajos a los que más me dedico es trabajar con animales que están mayores o que están en proceso de muerte. Mayores o por enfermedad o porque ya son muy mayores y están en sus etapas finales de vida. Mi trabajo, uno de los trabajos más importantes y más
en realidad más bellos, ¿no? También de lo que tengo que hacer es acompañar a ese animal y a su humano a hacer de traductora en esos últimos momentos para ver qué es lo que va necesitando el animal acorde con cómo se acerca la muerte. El tema de la muerte, eso requiere otra entrevista totalmente, porque lo que he aprendido yo de la muerte con los animales es impresionante. La haremos, sí, claro que sí. Siguiente entrevista con Laura, hablar sobre la muerte, claro que sí. Muy bien, fenomenal. Y luego, pues sobre todo eso, casos de cambios de comportamiento, porque te preocupe que tu animal ha cambiado, que antes haya empezado a hacer una cosa que antes no hacía, es preguntar y entender. Porque entenderse es una cosa muy importante en la relación con un animal con el que convives, que le tienes en casa y que tienes una relación, sobre todo si tienes una relación estrecha. Y hay cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, hace poco pues una mujer que me contactó para hacer una consulta, nada relacionado con esto, con su perra, ¿no? Que tenía unos problemas de alimentación, que no conseguía sentirse bien con la comida y vomitaba mucho. Entonces, una de las cosas que me mencionó es, en los paseos se escapa mucho. Entonces, cuando yo hablé con esta perra, le pregunté por qué se escapaba. Y esta perra, en su cabeza, además que era un perro de caza, de estos que huelen un rastro y allá que van, y los siguen y desaparecen, ¿no? Y entonces esto, claro, preocupa mucho al humano que se queda detrás y que no sabe dónde se ha metido su perro. Y entonces, en la cabeza de esta perra, para ella su humana iba a estar en el sitio exacto donde la había dejado, y de hecho eso es lo que pasaba, ¿no? Ella se iba y claro, la humana se preocupaba tanto que se quedaba plantada en el sitio donde la había perdido de vista a su perra por última vez, esperando a que viniera. Y entonces, pues gracias a saber eso, entendimos que si deja de comportarse así su humana y la humana se esconde, cuando la perra venga, para la perra esto la asusta, porque pierde la estabilidad. Estaba pensando en que su humana iba a estar ahí cuando ella viniera de sus fechorías, ¿sabes? Y viene y no está. Y entonces esto la asusta y empieza a entender que tiene que ocuparse de ella, y al explicárselo también, ¿no? Que tiene que estar en constante conexión. Y está cambiando su comportamiento ahora gracias a que esta persona se está escondiendo, ¿no? Qué bonito, qué simple y qué bonito, ¿no? Así. Bien, Laura, ¿qué más quieres decirle a los oyentes? Pues hay una cosa que has dicho que me gustaría comentar porque me ha parecido muy interesante, si no te importa, Diego, porque has hablado del cuerpo y cómo la gente no conecta con su cuerpo y tú lo escuchas, ¿no? Cómo tú escuchas el cuerpo. Esto es una de las cosas que trabajamos en el curso y porque me parece conectar con tu cuerpo, me parece que es esencial para poder conectar con la información sutil, porque en mi opinión la información sutil tú la recibes en tu energía y es ahí cuando se traduce en imágenes, en palabras, en saber, en sensaciones, que es como nosotros recibimos los mensajes de los animales y de las plantas, ¿no? Nos viene en palabras o en imágenes o en sensaciones o en saber. Lo sé. Entonces, al trabajar esa conexión con el cuerpo, es la mejor manera de conectar con tu intuición y de saber quién eres y qué necesitas en cada momento. Es lo que haces tú, que es escuchar al cuerpo. Uno también debería saber escuchar a su propio cuerpo, saber que ya no le sienta bien este alimento, que igual ese ejercicio físico que está haciendo no es el ideal para su cuerpo, que empieza a caer un poquito enfermo y que tiene que cuidarse y empezar a tomar más vitamina C o más limón, más zumo de naranja, lo que sea. Es súper fundamental para conectar con tu intuición, conectar con ese cuerpo. Qué bonito, porque mira, yo precisamente tengo un curso de desarrollo que se llama La Escucha del Medio Interno. Lo que le enseño a la gente es precisamente a autoescucharse. Primero con una persona externa, pero el enfoque que le doy al taller es como una especie de botiquín
de casa, que tú puedas escucharte a ti, escuchar a los que te rodean, para conseguir ese equilibrio que necesitamos. Qué bonito, qué bonito. Bueno, para finalizar, una pregunta en cada entrevista que hago es, si tú mañana tuvieras una varita mágica con la que desvelar un misterio en todos los medios de comunicación, ¿qué misterio desvelarías? El que existe una manera internacional e interplanetaria de comunicarse con otras especies. Que nos podemos comunicar con otras especies y con la nuestra propia. Que existe una manera de comunicarse que va más allá de las palabras. Y las palabras y gestos, evidentemente, de los 5 sentidos. Genial. Muchas gracias por tu aportación. Seguimos sumando en otras entrevistas, Laura, ¿te parece? Claro, por supuesto, cuando quieras, me encantará. Un abrazo muy grande y saludos al norte de la península. A la lluviosa norte de la península, muy bien, se los daré de tu parte. Del sur al norte. Eso, de lado a lado, claro que sí. Un abrazo muy grande, cariño. Un abrazo, Diego, me alegro de verte. Chao.